Cultivo comercial de la Orellana. Capítulo 3. Siguiendo con nuestra serie del cultivo comercial de Orellanas, recordemos que en el capítulo anterior, nuestro chef Carlos preparó un delicioso risotto de hongos, donde la orellana era la proteína principal. Aprendimos que el sustrato son los materiales que puros o en mezcla se convierten en el suelo del cultivo donde crecerán y se alimentarán las orellanas. Además, las fases y requisitos para la pasteurización y preparación del sustrato, evitando que plagas y enfermedades contaminen nuestro cultivo de orellanas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En este tercer capítulo les enseñaré dos platos que particularmente me gustan porque aportan mucho al nivel nutricional. Son la sopa de orellanas y las alcachofas rellenas de orellanas. Las orellanas activan el sistema inmunológico. Luego sirven para las personas que sufren de artritis o cáncer. Entonces, aparte de ser la orellana algo muy bueno nutricionalmente, es muy bueno porque es saludable. Bienvenidos. El proceso de siembra comienza después que el sustrato ha sido colocado de 2 a 3 horas en una caneca y puesta sobre una hoguera o quemador a gas entre 70 y 80 grados Celsius. Luego, sí se comienza a reducir la temperatura hasta 24 grados Celsius. Y con esta temperatura más baja, mezclamos el carbonato de calcio o el sulfato de calcio para corregir el pH del sustrato, utilizando desbuchonadores que son trinches curvos para mezclar homogéneamente. La siembra debe realizarse en un lugar cerrado. Con estas perfectas condiciones mezclamos continuamente el sustrato frío con la semilla, lanzándolas en manotadas y esparciéndolas al aire. Después de obtener la mezcla homogénea, se procede a empacarla en bolsas de 60 centímetros por 1 metro con un peso de 10 a 13 kilogramos. Llevamos las bolsas listas a la sala de incubación con temperatura entre los 23 y 26 grados durante 3 semanas. El proceso de incubación se realiza en unas salas acondicionadas especialmente para mantener condiciones de temperatura, humedad y CO2 apropiados para el buen crecimiento del hongo. La temperatura que se debe manejar el sustrato está entre 25 y 28 grados Celsius. El aire debe tener una temperatura 2 grados inferior a la temperatura del sustrato, es decir, debe estar entre 22 y 24 grados Celsius. La humedad relativa en el periodo de incubación debe estar por encima del 90% todo el tiempo y el nivel de CO2 debe estar por encima de 5.000 partes por millón. Para mantener las condiciones ambientales dentro de la sala de incubación y fructificación, se utiliza una caja para ingresar o no aire fresco. En el caso de la incubación se mantiene sin ingresar aire fresco. Entonces estamos recirculando aire constantemente por medio de un ventilador axial y homogenizamos el aire por medio del ventilador y la caja. Entonces al aire que está dentro de la sala le vamos a inyectar calor si es necesario, inyectar humedad si es necesario. La idea es cambiarle las condiciones al aire que está dentro de la sala y por transferencia de calor el aire y las bolsas y el sustrato intercambian calor y las condiciones del aire pasan a la bolsa o las condiciones de la bolsa pasan al aire. La sala de incubación debe tener el piso cubierto en concreto, con paredes rígidas hechas de ladrillo o panel sándwich. Es recomendable que tenga puertas separando la sala de incubación a la sala de inducción y cosecha para evitar la contaminación al momento de sacar las bolsas. Se aconseja colocarlas en estanterías con 4 o 5 niveles. Si en nuestra sala caben 2 estantes, mantengámoslos a una distancia entre 80 y 100 centímetros, con el fin de realizar mejor las labores del cultivo. No aconsejamos realizar la siembra al estilo del chorizo, donde se cuelgan las bolsas del techo, porque es bastante peso y las labores dentro de la sala serían más complicadas. El sitio debe estar oscuro. La temperatura debe mantenerse entre los 19 y 26 grados Celsius, con poca ventilación si es un sitio muy pequeño, pero todo dependerá del volumen de la sala. De ser necesario, colocar un ventilador que tenga la capacidad de renovar 10 veces más el volumen de la sala en 1 hora para que haya suficiente oxígeno, pero no corrientes de aire. En esta etapa el hongo se alimenta del sustrato, así que comienza a cubrirlo. Nos damos cuenta porque se presentan puntos blancos que son las primeras manifestaciones del hongo. Pasados 24 o 28 días, estos puntos blancos, que son los micelios, habrán invadido completamente la bolsa e intentarán salir por los huecos realizados.
Durante el proceso de incubación, el micelio comienza a crecer, es decir, la semilla empieza a generar hifas, que son filamentos, parecen raíces, y en ese crecimiento se genera calor. Como todo ser vivo, pues en el proceso de respiración genera calor. Ese calor lo vamos a aprovechar para mantener las condiciones ambientales dentro de la sala en los rangos que queremos. Y básicamente el micelio toma oxígeno, o la orellana toma oxígeno y emana CO2. Ese CO2 sirve para su propio crecimiento y a la vez cuando crece genera calor que también va a servir para darse sus propias condiciones. Por esto lo ideal es tener materiales aislantes para construir las salas de incubación o de fructificación, que mantengan esas condiciones durante todo el proceso y uno las manipula por medio de la caja de recirculación y del ventilador. Como es un ambiente cerrado y estamos recirculando el aire, para incrementar la humedad relativa del aire lo que hacemos es humedecer internamente con nebulizadores, es decir, nebulizamos agua y el agua humedece el aire. De esa manera logramos aire húmedo. La fase de incubación dura aproximadamente entre 15 y 20 días, dependiendo de las condiciones ambientales de las que ya hemos venido hablando y dependiendo de la cantidad de semilla que apliquemos al sustrato. En este momento se inicia la siguiente fase de inducción y producción. En la etapa de la incubación se debe buscar condiciones específicas para que la orellana pueda crecer en ese sustrato. Al igual que cuando vamos a hacer mercado y buscamos verduras que no tengan olores raros o colores que no nos gusten o manchas negras, asimismo en la orellana y en su cultivo buscamos que en el momento de la incubación, al encontrar unas orellanas que estén saliendo con manchas negras o de pronto con olores que no son los que estamos acostumbrados, las retiremos del resto de bolsas que están creciendo. Esa selección la debemos hacer muy cuidadosamente. Para la receta de hoy, sopa de orellanas, los ingredientes son orellanas, cebolla, crema de leche, perejil, ajos, papa, fondo, sal, pimienta y mantequilla. Ahora salteamos el ajo con la cebolla en mantequilla y las orellanas. La mantequilla. Siempre se pone un poquitito de aceite para que la mantequilla no se queme. Dejamos salteando ahí a fueguito bajo y procedemos a picar la orellana. Es una sopa de orellana que va a tener un poco de orellana salteada y cocida dentro de la sopa, dentro del fondo de pollo, y otro poco fresco para decorar, que se pone ya en el momento del montaje. Este lo vamos a cocer, a saltear. Junto con el ajo, la mantequilla. Dejamos salteando en un momento y recordemos que los productores de orellana han tenido que pasar por ciertas etapas bien importantes para poder llegar a tener este producto tan bien presentado. Se asemeja mucho al embarazo de una mujer, que al principio tenemos que ponerle muchísimo cuidado para que en los meses finales sea un poco más sencillo y menos complicado. Si todo ha marchado bien, después del proceso de incubación de la semilla con el sustrato, pasamos a la etapa de inducción y producción, donde esperamos que el hongo fructifique o madure, pues ya cuenta con las defensas para desarrollarse. Ese proceso es conocido como flush, choque térmico o barrido, donde se colocan las bolsas a una menor temperatura entre los 18 y 20 grados Celsius, con una humedad relativa de 85 al 90% y mínima concentración de CO2. Si la sala de inducción es la misma de producción,
Entonces se debe ventilar con el aire del exterior durante el día y la noche, entre 3 o 4 días en un estado casi de semipenumbra. La luz lo que nos determina es el color del hongo. No nos determina ningún otro parámetro sino el color del hongo. Si es oscuro, si lo mantenemos sin luz, nos va a salir un hongo más claro. Y si le damos cierta cantidad de luz, 50 a 100 lux, se torna grisáceos en el caso de Ostreatus o café en el caso de Pulmonarius. En esta fase es importante mantener la humedad relativa en un 80% para evitar la muerte de las orellanas a través del riego, es decir, la aplicación de agua, no aplicando gotas gruesas, sino con un nebulizador donde los pisos y paredes mantengan la humedad. El proceso de incubación y de fructificación lo llevamos a cabo en una misma sala por razones de costos. Es más económico mantener las bolsas en un solo espacio que transportarlas hacia otra sala, además de que en el transporte pueden ocasionarse daños, corren riesgo tanto biológico como físico. Aquí tenemos las orellanas ya deliciosas, salteadas. Pasamos ahora a cocinar las papas en un fondo de pollo. Cocinamos las papas en un fondo de pollo hasta que estén bien cocidas y se puedan macerar fácil con un tenedor o con cualquier utensilio que tengamos para eso. Recordemos entonces que la orellana en el proceso de fructificación debe mantenerse humectada lo suficiente como para que se mantenga bien, pero si se humecta mucho puede tender a ahogarse. Ahora maceramos las papas en el fondo de pollo. Intentamos desintegrarlas lo que más se pueda. También pueden licuarlos si desean. Yo prefiero macerarlas, quedan un poco más, piezas un poco más grandes de papa, no se pierde tanto como una crema, sino queda más sopa. Entonces maceramos hasta que ya esté no totalmente disuelta la papa, pero que nos ayude a ligar un poco con el almidón propio de ella. Y terminamos con crema de leche. Esto es una buena porción. A fuego alto. Y ahí ya la sopa empieza a tomar con una forma cremosa. Dejamos que lleve en ebullición otro poquito. Incorporamos las orellanas ya salteadas previamente. Mientras ebulle, pasamos a picar un poco más de orellanas para decoración final y un poco de perejil. El perejil no se pica realmente, sino se le quitan las hojas finales para decorar. Mezclamos, homogenizamos. Ponemos un poquitito de sal, pimienta. Falta un poquitito más de hervor, que tenga un poco más de textura y servimos. Decoramos con perejil. Y aquí tenemos una deliciosa sopa de orellanas. Recordemos que el consumo de orellana retarda el proceso de envejecimiento por su alto contenido de vitamina C. Así que a sembrar orellana y a consumir también. ¿Sabías que la historia de los nebulizadores comienza en Israel por la necesidad de un riego más eficaz en la producción de cultivos como el algodón, maíz, tomates, entre otros? La importancia del nebulizador de agua está en que controla la humedad.
las condiciones de secado y mojado que influyen para disminuir el riesgo de enfermedades y plagas. Estás viendo Cultivo Comercial de la Orellana. Capítulo 3. Me encanta cocinar en este ambiente. La naturaleza, el campo abierto, me fascina. Los invito a que hagan de su casa o finca un lugar propicio tanto para cocinar como para cultivar las orellanas. Este segundo plato del día de hoy son las alcachofas rellenas con orellana y gratinadas. Los ingredientes son orellanas, cebolla, alcachofa, mantequilla, queso parmesano, perejil, ajo, sal, pimienta, crema de leche y aceite de oliva. Tienen que hacer esta receta en casa, se la recomiendo. Comenzamos retirando la parte interna de las alcachofas, pues es la parte más suave y que se deja cocinar. Y dejamos las hojas fuertes por fuera que nos sirvan como de soporte para presentar el plato ya gratinado. Podemos dejarlas completas o partirlas en la mitad como pequeñas ostras y también gratinar de esta forma. La parte interna y las hojas suaves, tiernas de la alcachofa se ponen a cocinar en agua hirviendo con sal por unos 15 a 20 minutos. Después de un tiempo van a quedar como están estas, de esta textura, ya listas para saltear o para licuar, lo que queramos hacer con ellas. Mientras tanto, les recuerdo que una vez están sembradas las orellanas, más o menos de 24 a 26 días empieza su recolección. Las orellanas están listas para ser cosechadas después de una semana desde que vemos la formación de pequeños racimos saliendo de las bolsas. Así es el fin de la fase de inducción. Sugerimos dar espacio entre una bolsa y otra para que crezcan y al momento de la cosecha quede más fácil el trabajo de recolección. Debe realizarse una revisión permanente, pues no todas las orellanas estarán listas al tiempo para ser cosechadas y algunas necesitarán más ventilación. Como buenos productores de orellana, debemos cuidar paso a paso su recolección y cosecha. Así como yo sé en qué momento está un ingrediente para ser retirado del salteo o del horno, ustedes deben estar muy pendientes de las características organolépticas que nos dejan ver cómo se deben cosechar. La orellana debe estar rígida, no flácida, color blanco, y se deben doblar estas punticas al final de ella. En esta pequeña lo podemos ver un poco mejor, el doblez de las puntas de la orellana. Esto nos indica un buen momento para cosechar. Continuemos con nuestras alcachofas gratinadas y vamos a saltear entonces las orellanas. Este corte sí debe ser un corte más pequeño para que nos ayude al relleno. Salteamos las orellanas con ajo, mantequilla, nuevamente el aceite de oliva. Y ponemos el centro de las alcachofas ya previamente cocidos. Llevamos a sartén previamente caliente, mantequilla, aceite, salteamos, buscamos otra vez el color dorado en las alcachofas, en las orellanas, perdón, y que se reduzca la mantequilla. Tomamos las alcachofas previamente cocidas y también las cortamos. Van a salir aros de alcachofa porque son circundantes, entonces los cortamos
Inmediatamente queda un corte pequeño. Mezclamos y salteamos ya todo en conjunto. Este es el relleno de nuestras alcachofas. Hidratamos con un poco de crema de leche. Repito, la crema de leche nos ayuda a ligar, a dar textura. Dejamos que se reduzca un poco. Salpimentamos. Mezclamos y que ya tome una textura un poco más fuerte. Apagamos y reservamos. Después tomamos nuestra alcachofa que cortamos, que va a ser nuestro cascarón. Llevamos nuestro relleno. Ponemos queso parmesano. Ya con el parmesano llevamos al horno por 5 o 7 minutos hasta que quede gratinado y dorado por fuera. Listo, aquí tenemos nuestras alcachofas gratinadas. Decoramos con un poco de perejil y queda listo para disfrutar. Hasta aquí entonces nuestro tercer capítulo, en donde disfrutamos de unas alcachofas y una sopa de orellanas, destacando sus altos nutrientes que nos ayudan incluso cuando presentamos enfermedades. Los invito a no perderse el cuarto capítulo, en donde nos concentraremos un poco más en los puntos críticos y los puntos indicados para la recolección y cosecha de la orellana, así como su empaque y distribución a nivel nacional. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son parámetros para calcular un balance hídrico, sistema de gestión ambiental SGA, norma NTC ISO 14001-04, operación de sistemas de potabilización de agua. Acabas de ver Cultivo Comercial de la Orellana, capítulo 3.